vamos a hablar de esa conciliación. Y por eso está con nosotros Juan Felipe González, que es un abogado conciliador, que además es docente universitario y decano también de una facultad de Derecho. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Doctor Juan Felipe, buena energía, ¿cómo estás? Felipe, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, gracias a usted por estar aquí. Hablaba yo de la conciliación. ¿Qué es puntualmente una conciliación en cualquier caso y puntualmente en un caso de daños y perjuicios? Bueno, lo primero es manifestar que la conciliación es el mecanismo alternativo de solución de conflictos, que lo que hace es permitirle a las partes, dos o más partes, poder llegar a un acuerdo frente a un conflicto que se presenta. Lo más importante de la conciliación es que puede darse entre una o más partes, entre sector privado o sector público, incluso entre personas naturales o personas jurídicas, y además de eso entre entidades nacionales o extranjeras. O sea, ¿ese sería el ideal de cualquier caso? Sí, que hubiese una conciliación. Sí, si bien hay una ley específica que fija el estatuto de la conciliación en nuestro país, como lo es la ley 2220 de 2022, hay unos límites, hay unos temas que podemos conciliar y hay otros que no son conciliables. Pero para responder a eso, pues de manera general, el deber ser sería que una sociedad estuviera tan avanzada que pudiéramos sentarnos a dialogar el conflicto y evitar ir a las instancias judiciales. No aceptar, doctor, o sea, tener la capacidad de decir, yo la embarré, yo cometí este error, pero a veces uno nota que el error es evidente, que la negligencia estuvo, que el tema del hueco, por ejemplo, el hueco estaba, ya está la prueba, que pasa muchas veces con los accidentes de tránsito, que es, lo contábamos el otro día aquí en nuestro programa que hicimos, un especial de Mayaviel, y entonces una persona se accidentó y al otro día el hueco ya está tapado. Y entonces no hay una forma de probar qué pasó, cómo pasó. La primera idea sería entonces asumir una responsabilidad de la parte que sabe que cometió el error o cómo funciona para conciliar. Así es. Desde luego, para llegar a un acuerdo debe existir unos roles y debe existir un nivel de responsabilidad. Y asimismo hay que tener claro que para llegar a un acuerdo, pues debo renunciar a algunas expectativas para poder conciliar, encontrar allí un punto medio que nos permita un diálogo que nos lleve a la paz, a un acuerdo pacífico. Doctor Juan Felipe, pero usted decía ahora que hay cosas sobre las que se puede conciliar y sobre las que no se puede conciliar. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son, digamos, esos aspectos susceptibles de ser conciliados y cuáles tienen que irse a litigio? Claro. Bueno, depende de la competencia. Podemos conciliar alimentos, podemos conciliar la regulación de visitas, podemos incluso conciliar la liquidación de una sociedad patrimonial de hecho, pero no podemos conciliar la custodia, la adopción. Entonces hay unos límites. En materia penal hay algunos asuntos que son conciliables. Incluso las lesiones, pudiera pensar, ¿son conciliables? ¿No son conciliables? Entonces, los daños de vehículos, puedo conciliar un daño de vehículo, pero si no hay un accidente con lesiones personales superiores a 60 días de incapacidad. Es decir, hay unos límites, hay unos topes. ¿Qué es lo que permite, qué es lo que el Estado en su querer ser le dio a la sociedad? Le da unos instrumentos para decir, usted gestione el conflicto, negocie y transforme el conflicto. Es allí donde es muy importante la competencia del conciliador. Doctor, mire, por aquí nos llega una pregunta bien interesante porque a veces sí hay forma de conciliar, pero cuando uno no encuentra a la otra persona para conciliar o es una persona incierta, mire lo que le pasó a un amigo de este televidente. Este televidente nos saluda y nos dice, buenas tardes, una consulta al abogado. Un amigo tuvo un accidente con un caballo, se le cayó el caballo encima del carro, el carro se salió de control. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, allí hay unas circunstancias que hay que analizar. Y es que cuando tú te subes a un caballo, y generalmente en estas actividades, en estas cabalgatas, pues tú lo mezclas con algo muy delicado como lo es el licor. Entonces seguramente, sí. Eso por un lado, por el lado de la persona que se cayó, pero también por el lado de la persona que ha organizado la cabalgata. Porque si yo, que organizo la cabalgata, sé que tú tienes las competencias necesarias para subirte a ese caballo y realizar tu actividad, estás reduciendo el riesgo, ¿de acuerdo?
Y tú, si te tomas esa copita de más, pues seguramente si estuvieras en el pleno juicio y todas las facultades mentales, no te hubieses caído en el vehículo vecino. En este caso, pues tendrás que reparar ese daño que has generado al vehículo y analizar desde luego todas esas circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que nos llevan a la escena que acabas de describir. Aquí nos dicen si, por ejemplo, en la cabalgata estaba delimitado con algo y el carro se mete al lugar aún cuando tiene esos límites ahí, ¿cómo sería el caso? Claro, por eso lo referencio, Sí. hay que entrar a analizar todo en contexto y las responsabilidades pues de cada cual. Si tú en tu vehículo pasas esos límites, bueno, ahora es una culpa tuya. Claro. Es como cuando te ponen un puente peatonal en una vía, ahí está el puente peatonal y tú decides pasar Pasarte por por debajo debajo. corriendo, que ha ocurrido mucho, que ha sido noticia Pasa siempre. incluso. Entonces viene el vehículo, que es una actividad peligrosa, arrolla a la víctima y después los familiares quieren resarcir a través de toda una solicitud de perjuicios y resulta que ahí la culpa es una culpa exclusiva de esa víctima. Doctor, pasa mucho que la gente cada vez que tiene un accidente o de pronto tiene algún problema, pues tiene un demonio que le habla al oído y le dice, sáquele plata a tal cosa. Y todo lo quieren arreglar sacando plata. Y entonces uno lo sacan del trabajo, pero mire a ver cómo lo sacaron porque si no, usted les puede sacar plata. Demande para sacar plata. Entre tantas cosas, hace algunos días era noticia en Colombia el tema de la afectación cuando la pareja de uno le es infiel. O en el matrimonio dentro de. Cuando una persona es infiel o es víctima de infidelidad, ¿podría buscar una reparación por daños y perjuicios? Bueno, la verdad, en nuestra legislación hoy no. En el modelo anglosajón tú ves que ese derecho pues nos lleva años luz. Por lo tanto, hoy en nuestra realidad no. A menos de que demuestre sí que hay una afectación mental, que definitivamente Me volví loco en porque esa me pusieron vida- los cachos. Sí, Me que has afectó perdido el control y psicológicamente, es me dio decir, tendrías que depresión. entrar a demostrarlo y aún así es muy difícil. Apenas hay línea jurisprudencial al respecto y en nuestra O sea, legislación uno puede decir, me dio estamos- depresión y no pude ir a trabajar y me quedé acostada. No, mucho definitivamente no. ¿No? Y no puedes decir es que me voy a No quedar sé, en cama. no sería tan Definitivamente fácil. hay un tema de salud mental allí, pero no es responsabilidad de mi expareja. Es muy difícil tener ese nexo causal para demostrar que tú eres responsable Yo por que ese quería tema. mandar a mí. En todo tipo de situaciones jurídicas, de por sí, la mayoría de los abogados te dicen, vea, más vale un mal arreglo que un buen buen pleito. pleito. ¿Es acaso la conciliación entonces, Doc, esa fórmula ideal de evitarnos procedimientos costosos y pleitos muy costosos? ¿Es lo ideal entonces? Es que uno de los grandes beneficios de la figura de la conciliación, aparte de que evitas mucho tiempo, generalmente los Claro. procesos se demoran entre 1 año y medio, 2 años, 3 años, y si apelas, es decir, ese principio de doble instancia constitucional, Se va mucho pues más entonces tiempo. vas a otra instancia superior, y Claro. allí va a tener también unos términos y terminas en un proceso que se puede dilatar en el tiempo. Así que uno de los grandes beneficios que tiene la conciliación, pues es efectivamente evitar esa línea de tiempo y tener un arreglo en el menor tiempo posible. Y seguramente ese arreglo pues va a permitir que las partes se encuentren en él y se sientan cómodas con eso que han podido acordar. O sea, la idea principal es esa, es buscar que los dos queden de acuerdo totalmente con el arreglo y que sea más corto el caso como tal, que me imagino Entiendo. que va a beneficiar siempre a todos. Cuando es un proceso que tiene dinero de por medio, ¿hay un tiempo para pagar ese dinero como tal y para subsanar ese tema económico? O si, por ejemplo, yo te causé un daño y llegamos a un acuerdo de 20 millones, yo te digo, pues yo te pago 20 millones, pero en 15 años y te va a pagar mensual de a 50.000 pesos. ¿Eso cabe de esa forma o hay un tiempo establecido que indica que la otra persona está obligada en unos meses o en unos días a pagar lo que acordaron? Bueno, ahí lo más importante es tener claro que ese acuerdo al que llegamos, ese acuerdo, esa conciliación debe ser clara, debe ser expresa y debe ser exigible. Eso en primer momento. El segundo momento es que el conciliador se juega un papel muy importante, porque si bien el conciliador es neutro y le corresponde a él acercar a las partes a un buen acuerdo, también le corresponde generar decisiones y acuerdos que sean claros, que sean expresos y que sean exigibles.
Y ahí la pregunta, el por qué deben tener estos elementos tan esenciales. Y es que si más adelante una de las dos partes no cumple ese acuerdo, pues ahora tú puedes acudir a la jurisdicción que corresponda, dependiendo del tipo de arreglo, y exigir que se cumplan esos acuerdos que han quedado en el acta. Por lo tanto, los acuerdos deben ser claros, debe expresar y debe de manifestar la forma en que lo puedo exigir. Esas personas que concilian y ya, conciliamos, quedamos claros, estuvo así, pero después ella se va para la casa y reacciona y dice, pucha, es que yo no debí, no estoy de acuerdo, puede volver otra vez a reabrir el caso. Aparece un amigo Vico diciéndole, pida más. Vea, no usted sea cómo boba. aceptó eso, Usted fue muy ¿no? boba, sáquele que quiero que esté. Mira, generalmente ocurre mucho cuando escuchas el tercero que te habla al oído. Entonces dice, carajo, ¿yo por qué acordé por eso? Pero inicialmente manifestaba, para llegar a un acuerdo debo renunciar a algunas otras expectativas para que los dos nos encontremos. Y ese es el instrumento que le da el legislador a la sociedad. Le dice, venga, aquí está el Estatuto de la Conciliación. Haga uso de ese estatuto, haga uso de un acuerdo entre partes. Evite ir a la jurisdicción ordinaria. Evite ir ante un juez, gane tiempo, acerque la justicia a su decisión y por lo tanto pues tome el acuerdo que más le convenga. Doctor, pero y en eso el no momento lo- en que vos firmás, pues estás diciendo yo acepto este acuerdo. Pero entonces podría no tener fin, pues porque podría No. la persona volver y decir y otra vez, o No, definitivamente... por eso los acuerdos son claros, expresos listo. y exigibles. Ok. Y Y tiene si el yo mismo- no estoy de acuerdo con él, pues tengo que esperar que uno de los dos incumpla para poder ir al juez y decirle, no, es que hizo un mal acuerdo. A menos que logre usted demostrar que estaba sujeto a error o que a la fuerza tuvo que firmar ese acuerdo y poder demostrar que por esas causales, pues ese acuerdo no tiene validez. Y ese acuerdo de conciliación tendría el mismo efecto de una, De una sentencia, sentencia. ¿sí? Claro que sí, en los términos jurídicos ese acuerdo cobra mérito ejecutivo. Es decir, tú puedes hacerlo exigible ante un juez en el momento en que Doctor, se yo antes de despedirlo sí quisiera hacer una pregunta que se me viene a la cabeza como un ciudadano del común, porque uno a veces ve peleas en la calle, digo peleas de gente que se está dando trompadas en la calle, entonces ni siquiera se están dando, solamente uno golpea al otro, y entonces yo digo, bueno, ¿será que el otro lo va a demandar? Si una persona golpea a otra en la calle, ¿podría verse involucrada en un proceso de estos que le indique o le obligue a indemnizar a la otra por haberlo golpeado si el otro no se defendió? Claro que sí, ¿por qué no? Pero depende de las circunstancias, del tiempo, del modo y del lugar en el que ocurren. Porque si yo te digo una mala palabra pero no te pegué, te incité a que me pegaras, ¿quién tendría la culpa? Bueno, ¿el hay que pegó o el revisar. que dijo? Claro, pero mira, te voy a dar un ejemplo. A veces la norma, a veces creamos normas donde no tenemos en cuenta la altura emocional que puedes encontrar en el otro. Un ejemplo, hoy podemos arreglar el daño de latas de los vehículos. Entonces yo me bajo, yo ya no espero al agente de tránsito, yo te digo, mira, me golpeaste el carro, por favor me lo arreglas, el promedio de costo lo voy a llevar al taller de confianza y resulta que del otro carro que lo golpeó se baja un señor así de enorme, así de grande, tú estás físicamente, ¿cierto? Un Arnold Schwarzenegger, Claro que ¿no? sí, y entonces tú terminas, yo he visto personas en los semáforos que están siendo agredidas porque yo le quiero cobrar y el otro es más gigante. Y como no ha llegado la autoridad, Sí. entonces tú terminas como flaqueando allí a cobrar tus Sí, qué miedo. perjuicios, te da temores y entonces uno a veces dice, ¿será que el legislador no midió esto que socialmente vivimos? Sí. Y ahí también hay unos vacíos que hay que entrar a regular. Claro, yo Entonces- por lo menos veo un caso de eso y digo, dejemos así que no le pasó nada. Claro. Yo lo arreglo fresco. Desde luego, así es. Entonces, pero lo que sí hay que resaltar es que, y es el mensaje que debe quedar a la sociedad, es que existen las herramientas, que tenemos la capacidad y la conciencia social de solucionar nuestros conflictos. Sentarnos, buscar ese tercero que nos permite llegar a fórmulas de acuerdo y terminar un problema de la mejor manera. Pues Pues ese es el maravilloso, ideal, doctor. Pues yo lo único que le digo, nunca de meta de conciliador entre una pelea de marido y mujer, porque ellos arreglan en la cama después y Uno usted queda pasa a ser el como el villano. Sucede mucho. Muchas Sucede gracias, mucho. doctor Juan Felipe. Ha sido un placer, Muchas gracias. ha sido un placer, Buena muy energía. buena energía, con la mejor energía, Buena energía, doctor. y bueno, un mensaje para toda la sociedad para que busquemos los mejores medios para solucionar nuestros conflictos. Eso es un Conciliemos, buen siempre conciliemos. Así es.